Buenos días, compañeros, ¿cómo están todos? Espero todos estén bien. Hoy vamos a hablar sobre, a continuar con contenedores. Vamos a hacer un pequeño laboratorio, es más para afianzar conocimientos en todo este tema de lo que es alta disponibilidad, de lo que es redes y demás. Entonces vamos a aprovechar todas las lecciones anteriores, como le había dicho, todo lo que es concerniente a Linux, a networking, a alta disponibilidad, storage y todas estas cosas. Y vamos a aplicarlo ahora pues a nivel de contenedores. En el caso de hoy vamos a ver lo que es el tema de balanceo de carga. Siempre por el momento, desde una perspectiva a manera educativa, digamos. Hoy vamos de forma un poquito más educativa a mostrarlo en Docker. ¿Por qué lo digo educativa? Porque no es como lo apropiado, pero necesitamos ver de dónde vienen las debilidades y por qué salen luego tecnologías que son mucho más eficientes, mucho más completas para todo este tema de balanceos de carga y demás. Entonces, empecemos, muchachos. Bien, como les comenté, vamos a hacer este pequeño laboratorio. Primero vamos a montar unos servidorcillos de Nginx, ¿verdad? Vamos a customizar un poquito la configuración para que ustedes vean cómo se manipula la configuración en contenedores, cómo se crean imágenes preconfiguradas. Entonces para eso vamos a levantar unos pequeños Nginx. Vamos a ver más adelante que muestren, en vez de mostrar la típica pantalla de bienvenida de Nginx, van a mostrar el IP de los contenedores que están corriendo en el Docker. Y vamos a ver cómo podemos manejar carga con múltiples contenedores, valiéndonos de un balanceador enfrente. En este caso vamos a hacerlo a la antigüita, poniendo un balanceador de Nginx. Aunque todavía en sistemas más modernos todavía están usando Nginx para lo que es el manejo del balanceo. Le llaman, por ejemplo en Kubernetes le llaman ingress. Entonces usan Nginx para los ingress. Bueno, eso hace muchos años atrás, cuando todavía no se hablaba ni siquiera de Kubernetes. Igual se usaba Nginx para balancear carga usando reverse proxy o las configuraciones de proxy pass de Nginx, que vamos a ver de cómo balanceamos carga allí. Entonces vamos a hacerlo a nivel de contenedores. Vamos a hacerlo a la antigüita primero y después vamos a ir una forma más adecuada, más moderna de trabajarlo, por lo menos en local. Y ya después a futuro vamos a ver cómo realmente deberían manejarse todo este tema de balanceos de carga. Bien, vamos, cuando nosotros en los laboratorios anteriores hemos estado trabajando, digamos, con los contenedores, simple y sencillamente lo que hemos hecho es llamar una imagen ya existente, ya preconfigurada de Nginx y demás, pero hasta el momento no hemos como hecho nuestras propias imágenes a nuestros gustos, es decir, imágenes que contengan nuestras propias configuraciones, que tengan nuestras propias aplicaciones. Y ahora eso es lo que vamos a hacer hoy, pero para poder hacer eso necesitamos valernos de ciertas ventajas que nos provee, digamos, Docker. Docker tiene, nosotros en Docker podemos customizar estas imágenes, ¿verdad? Nuestras, usando lo que llamamos un archivo Dockerfile. Entonces, ¿qué es un archivo Dockerfile? Es un archivo de texto que contiene instrucciones paso a paso para construir una imagen de Docker. Es como vamos a ver ahorita, o como se ve abajo en el cuadro con bordes naranja, es como una receta, digamos, de cómo se debe ir creando nuestro contenedor. ¿Qué instrucciones debo correr yo para crear el contenedor como yo quiero? Pasar la configuración que yo tengo y qué instrucción le doy al contenedor cuando él corre.
Ok, cada vez que nosotros tenemos o corremos un sistema operativo, un Windows en una máquina, siempre hay dos etapas, digamos, la etapa de construcción de sistema operativo y de las personalizaciones que le damos, y la etapa de ejecución, que es cuando ya nosotros ejecutamos programas, ¿verdad? Entonces, ¿qué me refiero con construcción? Pues cuando levanta el sistema operativo y le pone el tema y las configuraciones de red y todo este tipo de cosas. Y cuando ejecución es como cuando ya nos logueamos y empezamos a ejecutar aplicaciones. Bueno, esas son las dos etapas, digamos, cuando nosotros vamos a construir también un contenedor. Entonces tenemos una etapa donde creamos la imagen del contenedor y tenemos la etapa donde ejecutamos, donde a través de esa imagen creamos un contenedor y ese contenedor ejecuta alguna acción. Eso es la etapa de ejecución, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es un Dockerify. Bien, como vemos en el cuadro de abajo, cuando nosotros, ustedes se acuerdan que cuando nosotros queremos levantar un contenedor de Nginx, usualmente nosotros usamos una instrucción como docker pull para jalar el contenedor, ¿verdad? Docker pull Nginx, y a veces ponemos docker run Nginx para ya correrlo. Podemos, había explicado en clases anteriores que podemos prescindir del docker pull y correr docker run de una vez. Y el docker run, si la imagen no está en nuestra máquina, él hace primero siempre un docker pull para jalarla, ¿verdad? En el caso del Dockerify, cuando yo voy a construir una imagen propia mía, yo primero necesito una imagen base que por lo general traigo de Docker Hub o de otro registro de contenedor que tengamos personalizado, cosa que vamos a ver en futuro. En este caso, para decirle cuál es la imagen base que nosotros vamos a usar, por ejemplo, se usa la instrucción from. Entonces, from lo que va a decir es cuál es la imagen base y la versión de la imagen base. Como vemos aquí en la figura, en la presentación, estoy usando una imagen primero de Alpine y con una versión 3.2 de Alpine, que hasta el momento es como una versión segura de Alpine. ¿Por qué no usé de Nginx? Porque me costó encontrar como una versión de Nginx que no tuviera vulnerabilidad. Entonces voy a armar mi propio Nginx, digamos. Eso es parte de las customizaciones. Usted puede usar múltiples imágenes e instalar lo que usted requiere. No necesariamente tiene que bajarse porque necesito Nginx, voy a bajarme la Nginx. Puede que tenga cierta configuración que lo haga eficiente, pero eso no quiere decir que usted no pueda preparar su propio Nginx y configurarlo para que tenga buen rendimiento y digamos sea un paquete pequeño o tenga las funcionalidades que yo quiero, las aplicaciones que yo quiero, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a usar Alpine. Nótese que después yo hago run. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay un tiempo de construcción y hay un tiempo de ejecución? Como yo estoy creando la imagen, tengo que darle una instrucción de que él haga algo cuando se está creando la imagen, es decir, en tiempo de construcción. El run es un comando que dice ejecuta algo, pero se va a hacer en tiempo de creación de la imagen. Entonces en este caso lo que le estoy diciendo es que en Alpine 3.2 ejecute el APK. APK, al igual que dependiendo del sistema operativo, es un manejador de paquete, igual que apt, igual que yum, digamos. Y tiene sus propios parámetros para instalar paquete. En caso de apt se usa apt install y el paquete. En caso de apk es apk add, ¿verdad? No le pongamos mucha atención a esto de no caché. En realidad es para que él no cree un índice de las aplicaciones. Siempre lo hacen los sistemas operativos. ¿Por qué? Para ahorrarnos como espacio, porque queremos un contenedor pequeñito. Entonces básicamente lo que estamos haciendo aquí es ejecutando en tiempo de construcción un comando de instalación del Nginx que lo vamos a instalar en el Alpine. Entonces la imagen se va a crear con este Nginx. Bien, vamos a ver, voy a enseñarle algo porque ahorita lo vamos a ver más adelante también. Aquí yo tengo una instrucción de copy. Al final el copy lo que hace es copiar algo que está en mi máquina hacia el contenedor.
¿verdad? Eso es importante. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo estoy copiando el index HTML que está en mi máquina, en un folder donde ejecuto el comando, porque no le estoy poniendo un path, entonces asuma que está en el folder donde estoy corriendo el comando, donde estoy creando el Docker, donde estoy creando el container image a partir del Dockerfile. Entonces, el archivo está allí, en ese folder, y lo estoy copiando a este path user share nginx, que es un path que está en el contenedor. Este path, ¿de dónde sale? De cuando yo instalo el nginx. El nginx tiene sus paths de configuración de sus archivos y de sus cosas. En este caso puse index.html porque estoy cambiando, digamos, la página de presentación, pero también quiero cambiar como otras configuraciones que vamos a ver más adelante, sobre todo el balanceador. Y así que en realidad no voy a copiar, vamos a ver más adelante, no voy a copiar el index, sino que voy a copiar el archivo de configuración de nginx, que es el nginx.conf. Lo voy a tener en mi máquina y voy a reemplazar el nginx.conf que trae por defecto nginx, ¿verdad? El expose 80 es que el contenedor, pues como es nginx, exporte del puerto normal, como lo hace el HTTP al puerto 80 en el contenedor, ¿verdad? Importante que entiendan que es en el contenedor en sí. Bien, y el CMD, como le había dicho anterior, hay comandos que se corren en tiempo de creación del contenedor, de la imagen del contenedor, ¿verdad? Confunde un poco esto de imagen de contenedor y contenedor. La imagen del contenedor es como el CD que instala el sistema operativo del contenedor. Por eso son dos cosas diferentes, el container image y el contenedor. Entonces, en tiempo de creación, ya les dije que se corre el run y instala el nginx en el contenedor. El CMD, sin embargo, no se va a ejecutar en tiempo de creación. El CMD lo que está diciendo es ejecuta algo igual que el run, pero hazlo cuando se crea el contenedor a partir de la imagen. ¿Me explico? Uno es para crear el contenedor. Cuando se crea el contenedor, corre comandos para cosas que se van a preinstalar en el contenedor, en la imagen del contenedor, perdón. Y el CMD es se va a correr cuando a partir de esa imagen se levante el contenedor. En ese momento que se levanta el contenedor, corre esto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta imagen? Que cuando use este contenedor que se creó acá, este container image, perdón, discúlpenme, que se creó acá, y se crea el contenedor a partir de esto, entonces cuando se cree ese contenedor, tú vas a levantar el nginx. Esto es lo que está diciendo aquí. ¿Por qué le pusimos daemon off? O sea, que no corra como demonio, sino que esté allí en el foreground, que le llamamos en la primera pantalla, así mostrando los logs en pantalla. Porque acuérdense que yo había dicho también en una clase anterior que cuando el contenedor levanta, los contenedores por lo general están creados para correr algo, un trabajo, un job, y apenas terminan el job ellos se cierran, se apagan, ¿verdad? Si yo corro ciertas cosas en background, a veces sucede que él detecta como si ya el job o el trabajo hubiera terminado. Entonces lo que hace es cerrar el contenedor. El daemon off lo que va es a ocupar la terminal, digamos, tirando los logs en la terminal de manera permanente para evitar para que el contenedor detecte que todavía está algo corriendo en primer plano. Entonces no cierre nunca el contenedor. Entonces de esa forma el nginx queda dando servicio de manera permanente hasta que nosotros por decisión propia lo matemos. ¿Estamos? Bien, sigamos. Bien, entonces al final estos son los dos archivos. El de la izquierda es como nosotros vamos a crear nuestra imagen de contenedor, ¿verdad? Ya les expliqué. Ve, aquí está la diferencia en el copy, ¿lo ven? En el copy ahora yo estoy copiando el nginx.conf, que es la configuración de nginx que está en mi máquina, hacia el contenedor en esta dirección. Entonces estoy cambiando la configuración del nginx en el contenedor. Y a la derecha está la configuración del nginx. Este que está a la derecha es el nginx.conf.
¿Qué es lo que yo estoy cambiando de default? Que recuérdense que el default aparece esto. Vamos a enseñarlo rápido para que lo vean. Este es un segundito. Ok. Vamos a abrir una terminal aquí. Ajá. Entonces, vamos a limpiar esto un poco. Bien. Primero veamos que yo no tenga ningún contenedor corriendo. No tengo ninguno. Si yo corro docker run nginx, acuérdense lo que él hace. Él va a verificar si la imagen está en mi máquina. Si no está, va a hacer un pull de la imagen. Y si está, simplemente la levanta. Bueno, ahí levantó una imagen. Bien. Vamos a... No, vamos a hacer algo diferente. Vamos a levantar la imagen, pero vamos a decirle que el puerto 80 de ese Nginx me lo exporta al puerto 80 mío, ¿verdad? Entonces vamos a correrlo ahí. Bien. Ahora vamos a levantar aquí. Vamos a buscar en el localhost de mi máquina el Nginx, ¿verdad? Porque lo exporté al 80 en mi máquina, entonces mi máquina lo tiene que ver. Y hago enter. Y esta es la configuración default del Nginx, ¿verdad? Esta es la presentación default del Nginx. Welcome to Nginx. Vamos a cambiar esto. ¿Con qué lo vamos a cambiar? Con un archivo que tengo en mi máquina. Vamos a hacerlo a través del nginx.conf, que él muestra otra información, pero también puedo hacerlo a través del cambiando un index HTML, ¿verdad? Y que muestre otra cosa. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a regresar un momentito aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien, aquí tengo varios archivos, pero vamos poco a poco, ¿verdad? Vamos viendo poco a poco. Vamos primero a detener el Nginx que está corriendo. Ahorita está detenido. Bien, como nos damos cuenta, sencillo, docker ps y vemos si hay algo corriendo. No hay nada corriendo. Ahora, les dije que el archivo para crear las imágenes de contenedor se llama Dockerfile. Entonces, aquí yo tengo el Dockerfile, ¿verdad? Aquí ya le doy las instrucciones como lo mencioné anteriormente y vamos a copiar este archivo que está en mi máquina. Aquí lo podemos ver abajo, ¿verdad? Vamos a hacer esto un poquito más grande. Este archivo que está en mi máquina lo voy a copiar al contenedor Alpine que voy a crear acá en el Dockerfile. Eso es lo que le estoy diciendo aquí. ¿Qué contiene ese archivo nginx.conf? Contiene esta información en donde yo le digo en qué puerto escucha el Nginx en sí, ¿verdad? Entre otras cosas. Y le digo que cuando lo llame, que cuando llame a la raíz, digamos a slash, que me muestre este pequeño código de HTML que al final aquí, esta es una variable de ambiente que me va a extraer el IP, la dirección IP del contenedor donde está corriendo esto. Y me va a traer el hostname del contenedor que está corriendo esta configuración, ¿verdad? Entonces al final nada más necesito este Dockerfile y este nginx.conf. Lo demás lo vamos a explicar luego. Entonces, ¿cómo yo corro el Dockerfile? ¿Cómo se corre un Dockerfile? ¿Cómo se crea una imagen a partir de un Dockerfile? Bueno, como siempre se usa Docker para eso. Pero le tenemos que decir a Docker una instrucción de construir, que en inglés es build. Entonces ponemos Docker build, ¿verdad? Ponemos "-t". Y ponemos el nombre del contenedor, el nombre de la imagen del contenedor que yo quiero crear. Porque como es mi imagen, yo le pongo el nombre que yo quiera, ¿verdad? Entonces usamos el comando "-t" para poner nombre. ¿Por qué "-t" y no "-n"? Para decir que es un name, ¿verdad? Que es un nombre. Porque, digamos,
en términos de programación, nosotros no solo le ponemos un nombre al contenedor, yo puedo tener el mismo contenedor con modificaciones ligeras o modificaciones más grandes. Entonces yo puedo ponerle versiones, puedo hacer un versionamiento que le llaman. Entonces yo puedo decir, bueno, yo voy a crear mi contenedor, la versión .u.01. Después voy haciendo modificaciones y a la larga voy a tener mi contenedor, la versión 5, por decir algo. Entonces cuando se usa nombre y versión, en realidad se le llama tag, no name, TAG, se le llama tag. Entonces por eso es que viene el "-t". Entonces cuando uno no usa versión, él siempre va a ponerlo como latest, o sea, la última. Entonces en este caso vamos a crear un Nginx 1. ¿A partir de quién? Del Dockerfile. Importante, yo le voy a decir aquí con "-f" cuál es el archivo de Dockerfile que voy a usar. Y al final hay un punto, ¿lo ven? Ese punto le llaman contexto, que es básicamente el contexto, es de dónde, básicamente le estoy diciendo es de dónde vas a sacar los archivos que yo te estoy diciendo que vas a copiar al contenedor, como aquí en copy, lo ven arriba, copy nginx, de dónde está ese nginx.com. Bueno, todos esos archivos que le doy copy están aquí. El punto significa aquí en este folder, ¿verdad? Importante, yo puedo siempre darle el "-f" y el nombre del archivo, porque en nuestro caso, como ven acá, vamos a hacer varias construcciones, como vimos en la imagen, son 2 Nginx y un balanceador. Entonces tengo configuraciones de otro, como un Dockerfile 2, un Dockerfile 3, un Dockerfile LB y así. Pero si yo omito el "-f" y lo creo así, él asume por default que el archivo es el que se llama Dockerfile nada más. Por eso es que ustedes ven que algunos archivos, por ejemplo, los reconoce como este, que está aquí, Dockerfile, y tiene la ballenita. Entonces aquí en Dockerfile 2 no, pues el Dockerfile 3 lo reconoció, algunos lo reconoce, algunos no, dependiendo de la sintaxis, digamos. Pero dependiendo de la sintaxis, bueno, y aquí lo reconoció, pero por default él siempre va a llamar el Dockerfile. Entonces si yo no le pongo nada, él va a llamar el Dockerfile, ¿verdad? Entonces vamos a crear esta imagen de Nginx 1 a partir del Dockerfile. Para cuestiones didácticas vamos a poner "-f" y el nombre del archivo. Entonces él va a correr. Bien, yo ya había corrido esto antes, por eso que él no hace el pull del Alpine, ¿verdad? Y entonces simplemente agrega cada línea de esta para la creación de la imagen. Entonces, cada línea de esta le llamamos capas o layer, ¿verdad? Eso es un tema un poquito más avanzado que vamos a ver más adelante, digamos, que es el tema de los layers y cómo trabajan. Entonces, al final lo que empieza a hacer aquí es corre estos pasos como la instalación del Nginx, copia el archivo nginx.conf que está aquí dentro del contenedor en este path y así. ¿Ve? Y aquí dice exporting layers, entonces él le llama layers a eso. A cada instrucción de esa es una capa. ¿Por qué le llama layers? Bueno, digamos en términos de Docker, si yo vuelvo a hacer otra modificación y yo agrego otra línea más, en vez de rehacer todo de nuevo, es como incremental. Lo que hace es agarrar lo existente y le pone la imagen existente, porque ya hay una imagen que él creó aquí, y le agrega el layer nuevo, es decir, la opción nueva. Entonces eso hace como que la creación de contenedor sea más rápida. Aquí es muy pequeñito, pero hay contenedores que tienen un montón más de instrucciones, entonces toma más tiempo. Entonces en vez de volver a crear todos los layers, nada más agrega como el layer nuevo, ¿verdad? La instrucción nueva. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que realmente creó la imagen? Porque yo puedo poner aquí Docker image, perdón, ls, para listar las imágenes, que acuérdense que en una clase anterior le dije que eso era igual a decir Docker images. Entonces, una es Docker images, que me muestra las imágenes, y otra es Docker image ls, que es lo mismo. ¿Ve? Entonces, nótese que aquí él creó, digamos, el Nginx 1. ¿Lo ven?
Si ustedes se fijan, aquí dice que 19 horas antes. Eso es porque ya yo tenía uno creado. Nótese que no hay un Nginx 2. Sí, acá están estos, pero estos son de otra cosa. Pero un Nginx 2 no está y un Nginx LB, fíjense que tampoco, LB, tampoco está, ¿lo ven? Entonces más adelante lo vamos a crear. Bien, limpiamos la pantalla. Aquí, déjenme ver algo. Docker PS, no hay nadie. Vamos a correr el contenedor de nuevo. No entiendo por qué se queda. Ah, ok. No lo estoy mandando como daemon. Entonces, sí se queda la ventana ahí, no congelada, sino que los logs me lo va a tirar en pantalla. Entonces se queda allí. Lo que me extraña es que no haya tirado ningún mensaje de que arrancó el contenedor. Entonces, pero vamos a hacer una prueba. Vamos a correrlo aquí. Vamos a asumir que ya corrió y que no está tirando ningún log. No sé por qué. Y vamos a irnos ahora al browser. Vamos a buscar localhost de nuevo. Vamos a hacer refresh aquí. Digamos. Y nótese que ahora ya está nuestra configuración default. Entonces yo le dije que iba a extraer el IP del contenedor y el nombre del contenedor, ¿verdad? Entonces aquí vemos que ya pudimos cambiar la configuración de nuestro contenedor. ¿Cómo lo verificamos? Vamos a levantar otra ventana aquí. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Limpiamos. Y si yo hago un docker ps, puedo ver mi contenedor que está corriendo en el puerto 80. Importante, vean que aquí dice image y vean que aquí está Nginx 1. Ese es el que acabamos de crear, ese es el que está corriendo. En ese momento que él empezó a correr, es que él corre el CMD, el CMD, ¿se acuerdan? Entonces ejecuta el Nginx, que es este comando que está aquí, es el que está corriendo en ese momento. Bien, ahora vamos a hacer un docker inspect y vamos a hacer una inspección de este contenedor. Y nótese que aquí está el IP del contenedor, ¿lo ven? Ahí tenemos el IP del contenedor y aquí entre este montón de cosas también tiene que estar el ID. Aquí está, el hostname es este. Entonces, al final eso es lo que él está mostrando aquí. El IP y el hostname. Está muy pequeño. Vamos a ver si podemos agrandarlo un poco más. ¿Ve? Aquí está el IP y aquí está el hostname. Bien, entonces ya vimos cómo creamos Nginx 1. Vamos a regresar un momentito perdón, es aquí mismo. Y vamos a regresar a nuestra presentación. Y en nuestra presentación, se acuerdan que inicialmente ya esto es lo que vamos a crear, ¿verdad? Del balanceador hacia la derecha. Entonces ya creamos Nginx 1. Ahora tenemos que crear una imagen en Nginx 2. Al final Nginx 2 es lo mismo que Nginx 1. O sea, es decir, yo puedo levantar otro contenedor a partir del Nginx 1. A partir de la imagen, yo levanto otra réplica del contenedor. Y así, pero para fines didácticos vamos a crear un Dockerfile nuevo y vamos a crear un nginx.conf nuevo que vamos que vamos a utilizar para crear una imagen Nginx 2 nueva, ¿verdad? Entonces, veámoslo. Aquí estamos. Entonces yo creé este que se llama Dockerfile 2 que vemos aquí a la izquierda. Si yo entro a Dockerfile 2, vea que es la misma configuración, ¿la ven? La única diferencia es que estoy copiando un archivo de Nginx nuevo. ¿Por qué le digo que no hay diferencia? Porque si yo me voy a Nginx 2, nótese que es... Vamos a ver, agrandar esto para hacerlo mejor, verlo mejor. Nótese que Nginx 2 tiene exactamente lo mismo que lo que estaba en el Nginx Conf, no cambió nada. Entonces, al final todo es igual, pero para fines didácticos vamos a crear un Dockerfile nuevo que va a copiar un Nginx nuevo hacia un contenedor que hacia un container image que vamos a crear nuevo. Vamos a detener este. Bien.
aquí no me está tirando logs y eso se debe... Ah, ok, ya sé por qué. Yo creé una imagen de contenedor nueva, esta que está aquí arriba, ¿verdad? ¿Lo ven? Pero lo hice con lo esencial y nunca le puse aquí ninguna instrucción en la configuración que creara logs. Entonces, como no le puse que creara logs, simplemente no los está tirando a la pantalla. Pero eso no es relevante ahorita, eso lo podemos ver después. Bien, ahorita vamos a crear nuestro segundo contenedor. ¿Se acuerdan cómo se creaba? Se ponía docker construir, que es docker build, ¿verdad? Menos t, que es el tag que le vamos a dar nuevo. Le decimos que ahora va a crear una imagen que se va a llamar Nginx 2, pero que va a ser a partir del archivo dockerfile 2. Contexto, punto. Copia el Nginx que está en la carpeta donde estoy ahorita. Veremos. Ahí aceptó el procedimiento. Vieron que tardó un poquito más que los anteriores. Eso es porque, como ya yo el Nginx 1 yo lo había creado, digamos, él simplemente se fijó si había algún cambio en layer, de algún layer nuevo. En el Nginx 2, como yo no lo había creado, él dice, no, todo está nuevo, no se ha creado, entonces vamos a crearlo nuevo. Entonces si al final yo le doy un docker images y chequeo aquí, ya aquí aparece ahora Nginx 2. Bien. Ya tenemos nuestra imagen de Nginx 2. Ahora vamos a correrla para probarla. Docker run -p 8080 y corremos Docker Nginx 2. Y si nos vamos al browser, se va a dar cuenta que el funcionamiento es el mismo. Igual está en localhost, ¿verdad? Y en funcionamiento mismo. Nótese que conservó el IP porque es el primer IP que nos da el Docker. Como no había nada corriendo, vuelve a darnos el IP2. Pero nótese que el hostname sí había cambiado, ¿verdad? El hostname es un hostname nuevo, que es el de este contenedor que está corriendo. Ya tenemos dos contenedores. Ahora, lo importante, vamos a regresarnos a nuestra presentación y ya tenemos las imágenes de esto. Ahora vamos a correr los dos. Vamos a dejar los dos corriendo. Bien, ¿qué pasa aquí? Que yo puedo correr los dos contenedores. Docker él tiene su propio ecosistema, su propia red, digamos. Yo puedo dentro de ese espacio, ¿verdad? Como si fuera, véanlo como si fuese un data center, aquí adentro de un data center. Yo puedo poner un switch y puedo poner un cierto número de máquinas conectados a ese switch. Cuando yo no le especifico cuál es el switch, él usa un switch que él tiene default. Vean, o sea, tratando de que lo vean como lo verían un data center físico, ¿verdad? Tiene un switch default ahí puesto en una esquina. Entonces él conecta los servidores a ese switch. Cada servidor puede tener el puerto 80. ¿Por qué? Porque él tiene el puerto 80, cada uno tiene su puerto 80 porque cada uno es independiente del otro, entonces no van a tener conflicto entre ellos, ¿verdad? Yo no puedo en un solo servidor, que en este caso es un contenedor, yo no puedo levantar dos puertos 80. ¿Por qué? Porque ese puerto 80 a quién pertenece, a un servicio o pertenece al otro. Entonces, obviamente el sistema te va a mandar un conflicto, ¿verdad? Entonces, pero cada contenedor tiene sí puede tener su puerto 80. Entonces, si yo tengo 10.000 contenedores, cada uno puede exponer su 80 dentro de esa red. El problema viene que cuando yo quiero verlo en mi máquina, acuérdense que mi máquina es la que tiene el Docker, la que tiene todo este ecosistema. Entonces, para poder verlo en mi máquina como localhost, yo tengo que exportar ese puerto hacia mi máquina. Pero si yo tengo 2 o tengo 10.000 contenedores, yo no puedo exportar hacia mi máquina un 80. ¿Por qué? Porque el 80 de cuál contenedor. Yo no puedo tener 10.080 porque mi máquina solo puede tener una. El segundo que yo exporte al puerto 80 de mi máquina va a generar un conflicto. ¿Estamos? Entonces, si yo quiero ver los dos contenedores, si yo quiero levantar los dos, en este momento, como lo tenemos, yo tendría que levantarlo ellos en su 80 en la red interna, pero exportar a mi máquina, ¿verdad? A mi desktop, exportar en uno
que los porte como 80 y en el otro que los porte como un puerto 81, por ejemplo. Vamos a verlo acá de manera práctica. Bien. Vamos a detener este. Vamos a correrlo en segundo plano porque tampoco voy a ocupar la terminal dos veces, no puedo. Entonces vamos a limpiar aquí. Ahora yo voy a correr mi Nginx 1. Vamos a correrlo en segundo plano como daemon. Y vamos a correr Nginx 1. Él va a tener su puerto 80 y yo lo voy a pasar a mi máquina como 80. Entonces le digo, exporta el puerto hacia mi máquina en el 80, el puerto de tuyo, o sea, del contenedor, que es el 80, ¿verdad? Que es el puerto que estaba aquí, en el Dockerfile como expose. Ese es el puerto del contenedor, es este. Entonces vamos a ponerlo al 80 de mi máquina. Lo corremos. Verificamos que se creó el contenedor bien, Docker PS. Ahí tenemos el contenedor corriendo en el 80 de mi máquina, ¿verdad? Entonces yo me voy acá. Perdón. Yo me voy a aquí. Le doy clic, le doy refresh. Y aquí tengo que el 02. Es el primero, siempre me va a dar el 2. Y aquí tengo mi hostname, que está bien, ya está corriendo. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a levantar ahora el Nginx 2. Eso lo estoy haciendo para poder verlo en mi máquina, ¿verdad? Ahorita vamos a ver algo diferente. Bien, entonces aquí ahora vamos a hacer lo mismo. Docker run. Vamos a levantar el Nginx 2, pero no lo puedo levantar en el 80. Porque si no va a mandar un conflicto. Vean, ven. Dice que ya el puerto está siendo utilizado. Entonces no se puede. Entonces lo que yo voy a hacer es que le voy a decir que lo levante en el 81 de mi máquina ahora, este otro. Y ahí lo corrió. Bien, revisemos que esté corriendo, Docker PS. Y aquí tenemos al segundo en el puerto 81. ¿Lo ven? ¿Y quién es el que está en el puerto 81? El Nginx 2. Entonces vamos de nuevo a nuestro browser. Vamos a abrir una segunda ventana. Vamos a ponerle localhost. Sí, localhost, pero le vamos a identificar con 2 puntos, que es el puerto 81 ahora. ¿Qué nos tiene que aparecer? Nos tiene que aparecer un IP diferente. El IP asignado al segundo contenedor, como es el segundo, es el punto 3 en este caso, ¿verdad? ¿Cómo podemos verlo? Aquí está. Entonces, aquí está el punto 3 y el hostname es diferente. ¿Cómo podemos verlo? Simple. Nos vamos aquí. Hacemos un docker inspect. Copiamos el ID del contenedor 2. Lo pegamos. Hacemos el inspect y ven que aquí dice IP address es el 03. ¿Lo ven? Entonces ya podemos, ya sabemos que tenemos 2 imágenes funcionales. Bien, ahora, si yo tuviese yo tuviese un departamento, si ellos se quejan de que ese pequeño contenedor, llamémoslo servidor, no aguanta la carga de todo mundo, entonces yo levanto 2 Nginx como le mostré. Pero ¿cómo yo hago para que la carga la manejen entre los dos, la carga de usuarios? En este momento yo tendría que decirle a unos usuarios, usen localhost, y a otro, por decir algo, o el IP o lo que sea. Y a otro les digo, usen el otro servidor en el puerto 81 haciendo esto. Eso es engorroso, ¿verdad? Y es poco práctico. La idea sería que todos llamen el mismo URL, ¿verdad? Mismo dominio ahí, micompañía.com. Y por debajo de la mesa algo repartiera la carga entre esos 2 contenedores. Eso es lo que hace un balanceador. Entonces nos da un punto frontal, lo que le llamamos un endpoint, o un punto frontal al cual llamar, que es como un dominio, micompañía.com, por decir algo,
o departamento de eléctrica.micompañía.com, y él por debajo de la mesa va a repartir la carga entre los contenedores que están atrás. Esos contenedores que están atrás se le llaman backend, en término en inglés backend. Y el de enfrente, el que está enfrente balanceando la carga entre ellos es el balanceador. Bien, eso significa que yo ya no debería tener mis contenedores escuchando en puertos diferentes. Todos deberían estar corriendo en el 80 en el ecosistema, es decir, en el Docker, cada uno con su 80, como le expliqué anteriormente, cada contenedor con su puerto 80. Lo que no puedo hacer es exportarlos todos al mismo puerto 80 de mi máquina, pero ellos cada uno sí puede tener el puerto 80 abierto. Entonces vamos a correrlos en segundo plano y simplemente no voy a exportar los puertos. Para eso, lo primero que voy a hacer, limpiemos de nuevo, es encontrar los ID de ellos y hacerle un docker stop. Vamos a hacer un docker stop de este. Pegamos, ahí lo detuvo, y vamos de nuevo a hacer un docker stop de este, que es el Nginx 1. Copiamos, pegamos, y ahí lo detuvo. Si yo hago docker ps, tiene que estar limpio, no hay nadie corriendo. Vamos a volver a levantarlos con docker run. Vamos a levantar el contenedor 1, pero no vamos a exportar el puerto, simplemente que él levante allá en el fondo con su puerto. Y vamos a levantar el 2. Nótese que si yo hago docker ps, ya no aparece que estoy exportando el puerto, ¿verdad? Como aparecía aquí arriba, por ejemplo, que el puerto de él lo exportaba al puerto mío, al 80, y este del 80 al 81. Ahora ya no aparece eso, simplemente ellos están corriendo con su propio puerto a lo interno. ¿Puedo llamarlo? Sí, pero no como localhost. Cuando Linux, yo había explicado en la clase anterior, cuando Linux instala Docker, en mi caso, él crea una interfaz. Vamos a buscar aquí ifconfig. Él crea una interfaz especial para Docker en mi máquina, que es, vamos a ver dónde aparece, es esta interfaz, Docker 0. Nótese que esta tiene el primer IP de la red interna. Este es en mi máquina, pero este IP está asociado al ecosistema de Docker. Es lo único que mi máquina tiene asociado a ese ecosistema. ¿Ok? Eso es para comunicarme con ese ecosistema. Quiere decir que los IPs que yo creo allá adentro, yo los puedo ver. Y los contenedores tienen internet porque ellos usan de gateway este IP, que al final es mi máquina. Por lo tanto, los contenedores salen a internet porque el gateway de ellos es mi máquina que tiene internet. Por eso que ellos tienen internet también. ¿Ven? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo sí puedo llamar a los 80 de cada uno de los contenedores, porque yo puedo ver los contenedores, yo puedo ver los IP de los contenedores. Por ejemplo, ¿qué me refiero con eso? Si yo hago docker ps para obtener los ID, y yo hago docker inspect, ¿verdad? Y vamos a copiar uno de estos. Recuerden que con Docker yo interactúo con ese ecosistema de Docker, ¿verdad? Entonces, si yo hago un docker inspect, vean que ese container ID tiene este IP. ¿Qué quiere decir eso? Ahora, desde mi máquina, porque estoy en mi máquina, este comando lo estoy corriendo en mi máquina, ping, y yo hago 172.17.0.3, él me va a responder porque mi máquina puede interactuar con los contenedores que están dentro de Docker. ¿Lo ven? Entonces quiere decir que entonces yo puedo ver los puertos de ellos, sí, pero solamente usando los IPs de ellos. Entonces vamos a copiar este 3. Vamos a levantar el browser de nuevo.
Si yo pongo localhost, como yo no exporté nada hacia mi máquina, no tengo nada, va a salir un error. Pero ahora si yo pego el IP de ellos, que es el 03, vean que él me dice, este es el 03. Y si yo me voy acá y yo pongo aquí el 02, que es el primer contenedor que él crea, vean que también me tira el 02. ¿Lo ven? Ahí está. Entonces aquí tengo el 01. Entonces los dos contenedores están corriendo. Sigue siendo engorroso si yo voy a separar la carga y le tengo que decir a la gente, ya no le tengo que decir el puerto, pero le tengo que decir que usen un IP o el otro. ¿Por qué engorroso? Porque primero es incómodo decirle cuál IP usar, y segundo, que esos IP están a lo interno de mi Docker. Es decir, solamente desde mi máquina lo voy a alcanzar. Gente de afuera no lo puede ver. Gente que está en mi red física no lo puede ver. Estos son IPs dentro del Docker mío, dentro del ecosistema que estoy corriendo en mi máquina. Por ende, solo yo puedo verlo, nadie de afuera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, ahora vamos a armar este balanceador que está aquí. Casi que no he pasado la presentación, ya esto lo vimos. Esto también, esto es lo mismo. Y hasta no hemos llegado. Ok, entonces ahora vamos a crear este balanceador que es otro Nginx. Aquí voy a explicarles algo rápido sobre lo que es un balanceador en Nginx. Bien, no tengo como una imagen, pero esto es algo que se ha usado desde hace mucho tiempo para hacer de balanceador, para balancear carga entre diferentes servidores. Se llama el Nginx Proxy Pass o Reverse Proxy. Si yo entro al sitio de Nginx, aquí explican cómo funciona todo este tema del Nginx Proxy y demás, muchas letras, pero vamos a ver una pequeña imagen por aquí. Vamos a buscar imágenes, ¿verdad? Y entonces cuando tengo imágenes, al final es algo como esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Que yo tengo, digamos, un servidorcillo aquí enfrente con Nginx instalado, y ese servidor, dependiendo del request que le llega, él decide si mandarlo a uno o a otros servidores que están detrás de él. Eso le llaman reverse proxy, como este. Aquí yo tengo un Nginx enfrente, una máquina con Nginx, y tengo otras máquinas con diferentes aplicaciones, incluso con diferentes aplicaciones. Y dependiendo del tipo de llamado que yo haga, si es HTTP, Core, HTTPS, o dependiendo de si yo estoy llamando un dominio o otro, o dependiendo de si yo estoy llamando un path como mi compañía no sé, / contabilidad, / juego, / soporte. Entonces ella me puede mandar a diferentes servidores, o yo simplemente puedo llamar mi compañía.com / lo que sea, y ella puede mandar a un pool de servidores que van a estar detrás. Esto es muy versátil. Entonces, ese tipo de configuración le llamamos reverse proxy. A nivel de archivo, cuando vamos a ver la configuración del archivo, se usa el término proxy pass. ¿Ven? Entonces esto va a servir de balanceador. Esto siempre se ha usado así por mucho tiempo. Vamos a ver algo. Si yo me voy ahora aquí, yo tengo, déjame minimizar esto un poco. Yo tengo aquí un Dockerfile que se llama LB. Si se fijan, es lo mismo que los anteriores. La diferencia es que estoy copiando un archivo de configuración nuevo, que tiene configuración diferente. Configuración del Proxy Pass dice que es este archivo de configuración, va a ser la configuración del Nginx, de la imagen que voy a crear a partir de esto, que la voy a llamar Nginx LB, ¿verdad? Entonces, este archivo de configuración, vean que sí es diferente a los otros. Cuando entras aquí, tienes tu listener igual, él va a escuchar en el 80 porque es el 80 que le vas a hacer el request. Pero aquí arriba, él tiene una configuración que yo le puse backend. No se preocupen mucho esta sintaxis, a veces no tienen que recordarla toda. Uno a veces las consigue de internet demasiado para tener en la cabeza, entonces uno lo consigue ahí de misma documentación de Nginx, ahí puede leerlo.
Entonces, básicamente lo que uno crea aquí es un pool de servidores. En este caso yo tengo 3, pero no voy a usar 3 de momento. Vamos a usar nada más 2. Vamos a ver algo. ¿Ve? Entonces es un pool de servidores. Esto de los nombres todavía no lo voy a explicar. Lo que vamos a hacer es crear un pool basado en los IPs. Entonces yo puedo poner aquí 172.17.0.2 en el puerto 80 y el otro servidor de Nginx, el Nginx 2 que llamamos, lo llamamos con 172.17.0.3. ¿Lo ven? Entonces ya tengo un pool de servidores que van a estar detrás de ese balanceador. Entonces, aquí en esta instrucción que ven abajo, que es la configuración propia del Nginx, le digo que él escuche en el 80. No importa de qué venga, qué dirección venga, ¿verdad? De slash para arriba, lo que sea. Cuando le llegue una solicitud a este servidor, cuando le llegue un request a este servidor, él lo va a mandar a ese pool que está acá. Ese pool es una configuración, es un reverse proxy, pero a nivel de la configuración, del archivo de configuración, se llama proxy pass. ¿Ve? Entonces es normal que usted le hablen de reverse proxy o proxy pass, es lo mismo. Entonces, vuelvo y repito, todo lo que le llega al servidor que vamos a crear, al puerto 80, se va a pasar a un pool de servidores que también están en la misma red, que son estos que están aquí, que son nuestros Nginx, que tienen la configuración esa básica, ¿se acuerdan? Esa configuración que muestra el IP. Bien, ustedes se preguntarán, ok, pero si estamos montando más servidores para que manejen más carga, al final enfrente de ellos va a haber uno que es el que maneja los requests, que es el balanceador. No se terminará ahora, no se cargan los que están en el backend, que le llamamos, ¿verdad? En el pool, pero se va a cargar el que está enfrente. No necesariamente, y le voy a explicar por qué. Estos servidores que están aquí, ellos tienen que procesar imágenes, posiblemente son aplicaciones que tienen que buscar información de base de datos, tienen que formatear esa información. Todo ese trabajo es carga. Todo ese trabajo ocupa ciclos de CPU, ocupa memoria. Entonces, ellos no solamente manejan conexiones, sino que manejan conexiones y procesan datos. Ese procesar datos es una carga más pesada si la comparamos con solo manejar conexiones. Entonces, cada servidorcillo de eso, digamos que puede manejar 150 usuarios, 150 conexiones, digamos, por decir, un poquito más de conexiones, pero digamos que 150 conexiones. Para poner un número, el que está enfrente no procesa datos, solamente está procesando conexiones. El balanceador solamente va a procesar conexiones. Entonces, la cantidad de ciclos de CPU que requiere por cada conexión es muy bajita, muy bajita. Y lo mismo la cantidad de memoria. ¿Qué quiere decir eso? Que él, para manejar, a la hora de manejar conexiones, ya manejaría en el orden de los miles de conexiones, no de los cientos. Entonces, nuestra limitante está en lo que procesan los datos. Entonces, eso sí ponemos un montón. Pero enfrente del balanceador es uno, ¿verdad? Más adelante podemos ver que podemos ponerle redundancia al balanceador por si uno se cae, otro responda. Pero eso lo vemos más adelante. Entonces, este se llama configuración de proxy pass. Aquí está. Vamos a crear a nuestro contenedor a partir de del Docker file que le llamamos LB o LB, le digo yo, usando esa configuración de balanceador. Vamos a crearlo. Ya tenemos el Docker file. Entonces, lo mismo de siempre. Docker build -t. Vamos a ponerle aquí Nginx LB. Vamos a ponerle nombre a ese. ¿Qué archivo? Dockerfile LB. El contexto es aquí en este folder están los archivos que necesita. Vamos a crearlo. Ahí corre. Si hacemos un Docker PS, un Docker Images y chequeamos. Aquí está el Nginx 1. Veamos, aquí está el Nginx 2, pero no veo. Aquí está el Nginx LB. Ya lo creamos, ¿verdad? Dice, fue creado hace 7 segundos. Entonces ya tenemos nuestro LB. Ahora vamos a correrlo.
docker run -d. ¿Para qué estamos creando el balanceador? Para que sea la única cara, el único puerto 80 que pueden alcanzar a nivel de mi máquina, de la red física, ¿verdad? Por lo tanto, yo necesito ese en específico, si le tengo que exportar el puerto, porque si no, no lo voy a ver. Ese es el único que va a estar en localhost y me va a balancear la carga detrás de los servidores. Bien, aquí vamos a ver Docker PS y aquí tenemos el Nginx 2 y el Nginx 1. El Nginx LB no levantó. Algo debo tener mal. No vamos a correrlo en segundo plano, vamos a correrlo en primero a ver qué error nos da. Importante, bueno, que salgan errores porque así aprendemos también a debuguear un poco esto. Aquí se cayó. Dice host not found, Nginx 1. Qué raro, yo los cambié en... Eso es que él está buscando esto en el pool del archivo este. Pero se supone que yo ese archivo lo cambié y no está usando los nombres. Ah, no lo salvé. Pequeño detalle. Vamos a salvarlo. Vamos a crearlo de nuevo. Docker build, ¿verdad? Creamos nuestro contenedor nuevo a partir del Dockerfile. Bueno, ya ahí lo tuve que crear nuevo. Ahora vamos a correrlo de nuevo. Vamos a poner el menos de nuevo. Vamos a confiar que ya está bien. Vamos a ver si es cierto, si está corriendo. Aquí está. Aquí está, ya está corriendo. Ya tenemos el balanceador de enfrente y las dos máquinas atrás. ¿Qué es lo que hicimos? Ya tenemos estas dos máquinas de atrás, cada una con puerto 80. Y tenemos que están en el pool de la configuración del balanceador, ¿verdad? El balanceador ya sabe que ya existen y está pegado, conectado a ellas. Y este es mi cara para que los demás puedan accesar esas páginas que están acá. Este es mi cara. Entonces por eso que sí le exporté el puerto para que otros puedan ver esos servidores. Que se acuerdan que estaban en la red de Docker interna. Bueno. Entonces, desde la perspectiva de mi máquina, yo puedo seguir viéndolo a ellos internamente. Sí, porque yo tengo acceso al Docker. Ve, ahí hago refresh y ellos me siguen respondiendo. Pero se acuerdan que yo le había dicho que en localhost no funcionaba. Ahora le voy con localhost, le voy a preguntar al balanceador y él me va a referir a las máquinas de atrás. Nótese que me está respondiendo la 02. Si yo hago refresh aquí, ahora me responde la 03. Si yo hago refresh, la 02. Si hago refresh, la 03. Bien, ese mecanismo se llama round robin, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, no sé cómo sería en español. ¿Qué es lo que hace el round robin? El round robin lo que hace es que cuando le llega un request al balanceador, él lo manda en el pool a un servidor, digamos el servidor A. Y cuando llega otra solicitud para balancear la carga, él se la manda al servidor B. Y cuando le llega otra solicitud, se la manda a A. Y cuando me llega otra al B. Entonces eso es un round, ¿verdad? Está haciendo como un ciclo. Entonces con eso él empieza a repartir la carga de manera equitativa entre los servidores. Si yo tuviera un servidor 3, un servidor 4, un servidor 5, él va a seguir lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, repartiendo la carga entre eso y empieza nuevo. Al 1 de nuevo le mando el request al 2, 3, 4, 5 y empieza nuevo 1, 2, 3, 4, 5 y se vuelve cíclico. Entonces por eso es que vemos esto, ¿verdad? Que él va cambiando. Entonces con estos muchachos ya vemos cómo levantar un balanceador en local. No es práctico. ¿Por qué no es práctico? Les voy a explicar algo. Digamos que yo quiero levantar un tercer servidor porque ya los dos no están levantando la carga. Por eso es que yo creo un Dockerfile aquí que se llama Dockerfile 3. ¿Lo ven? Este que está aquí, Dockerfile 3. Vamos a crear este. Este va a partir de un archivo Nginx 3 que es lo mismo que los dos primeros. ¿Se acuerdan? Es lo mismo que los dos primeros. Lo que va a mostrarme es el IP nada más. Vamos a crear este. Entonces, como ya yo tengo el Dockerfile y tengo el archivo de configuración, vamos a hacerle Docker build. Otra vez. Nada más que le vamos a decir que el Dockerfile es el 3 y vamos a crear un
Nginx nuevo que se llama Nginx 3. Corremos. Aquí lo creo. Docker images. Y por aquí tiene que estar mi Nginx 3. Aquí está creado la imagen. Ahora vamos a correr esa imagen. Docker run Nginx 3. Vamos a mandarla ahí a segundo plano. Vamos a ver si es cierto. Docker ps que esté corriendo. Aquí está mi Nginx 3 también. Nginx 2, Nginx 1 y Nginx 3. Vean lo que sucede. Si yo me voy al browser y yo abro uno nuevo y le pongo aquí el IP, ¿verdad? Lo voy a llamar, como yo tengo acceso a mi ambiente de Docker, yo puedo llamarlo por IP. Entonces yo pongo aquí 3 y él me va a responder y me dice, ya tengo el 3. Pero si yo me voy al balanceador, ¿verdad? Que que dice localhost y yo hago refresh, nótese que me está respondiendo el IP2 y me está respondiendo el IP3. Que tengo algo raro, déjenme ver algo, creo que vi algo mal. Déjenme verificar algo. Ok, aquí llamo el 2, tiene el IP2. Aquí llamo el 3, tiene el IP3. Ah, no, yo creé un tercero, pero ese es el IP4. Lo que pasa es que lo estoy llamando como 3 también y no es como 3. Ese nuevo tiene que haber sido 4. Vamos a verificar de todas formas aquí. Docker inspect y el último que es este Docker, el Nginx 3. Vamos a copiarlo aquí. Es que el IP no coincide con el nombre de la imagen. Ese es el detalle. Este tiene que ser más bien el 4. No, dice que le puso 5. Ah, sí, porque al 4 creo que se lo puso al balanceador. Entonces le puso IP5. Ok, entonces como este es el IP5, este es el que vamos a llamar acá. Vamos a llamarlo aquí, IP5. It works. Ok. No sé, creo que era algo que tenía cachado viejo. Entonces apareció ese It Works, porque ese It Works no debe aparecer con Nginx, ese It Works aparece con Apache. Entonces era algo como el caché de mi máquina, pero ya le dimos refresh y ya responde el que es. Entonces vean que este es el tercero. Ok, entonces tengo, este es el 2, este es el IP3 y este es el IP5. Son mis 3 servidores de Nginx que están detrás. Si yo llamo al balanceador, que es el que está en localhost, ¿verdad? Que todo mundo realmente puede ver en este momento. Y yo hago refresh, nótese algo. Él sigue mandando solo el 2 y el 3, no el 5. ¿Por qué pasa eso? Claro, porque en mi archivo de configuración del balanceador, recuerden que el balanceador usa este archivo de configuración que yo se lo copio al contenedor. Y me voy al archivo de configuración, nada más están ellos 2 en el pool. ¿Qué significa eso? Que para que aparezca el tercero, yo tendría que copiar este, pegarlo aquí, ponerle 5, salvar, volver a crear el balanceador. Volvemos a crear el balanceador como vemos aquí abajo, ¿verdad? Ahora con otro IP en la lista de los pool. Y aquí viene la parte que no me gusta de esto. Yo tendría que volver. Ajá, ahí lo copié. Yo tendría que volver a correr el balanceador, pero nótese que me va a decir que el puerto existe. ¿Por qué? Porque estoy tratando de levantar uno nuevo, ¿verdad? A partir de la imagen, estoy tratando de levantar uno nuevo. Entonces yo puedo reiniciar, tengo que reiniciar el existente con la configuración nueva, pero el existente está creado a partir de una imagen que solamente tiene los 2 primeros IP.
yo tengo que levantar uno nuevo con la imagen nueva que tienen los 3 IPs. ¿Ve? Entonces yo tendría que hacer un docker stop del balanceador. ¿Dónde está el balanceador aquí? Nginx 3, Nginx 2, Nginx 1 y se me perdió el balanceador. Es el IP del balanceador. No sé por qué no veo el nombre. No es este de aquí. Image. Ok. Es este. Vamos a detener ese, que es el balanceador. Y ahora sí vamos a correrlo de nuevo. Y ahí está. Y aquí está el balanceador de nuevo. Bien, nótese que en ese momento que yo hice eso, eso es disruptivo. ¿Qué quiere decir disruptivo? Que yo tengo que cualquiera que esté conectado a mi balanceador, si mi balanceador manejara sesión de usuario, los desconectaría. Y la persona tiene que volver a conectarse de nuevo. Entonces eso es disruptivo, eso no debe pasar. Por eso que esto se usa como para pruebas locales. O para cosas donde esos ambientes no son realmente como críticos. Para ambientes críticos se usan otra tecnología que también vamos a ver en futuro. En el caso de AWS puede ser ECS o puede ser Kubernetes o Kubernetes, que le llaman en Amazon, o Kubernetes como es agnóstico, puede correr en varios cloud providers, en Google, en Azure, por ejemplo. O en Azure también tiene, por ejemplo, los container apps o los container apps se llaman, container apps es la solución que tiene Azure. Es que hay otra que se llama container instances, pero creo que esa no es escalable. Entonces, a lo que voy es que hay muchas tecnologías afuera para manejar contenedores que son más eficientes que esto. Esto ahorita es como más que todo para temas didácticos y conceptuales, ¿verdad? Entonces ya tengo mi balanceador. Ya creé el balanceador con los 3 IPs. Vamos de nuevo aquí y vamos a ver qué sucede. Entonces, si yo me voy aquí, yo hago refresh, ya tengo el 2 contestando, el 3 contestando y ahora apareció el 5. Ahora tengo 3 en el pool. El 2, el 3 y el 5. ¿Lo ven? Entonces, nada más que eso, disruptivo. Ok, en todo este proceso, muchachos, si ustedes ven, hay otra cosa que es incómoda. Que si yo tuviese que levantar un ambiente de prueba de esto, cada vez que yo lo levanto, yo tendría que crear una imagen del contenedor 1, crear una imagen del contenedor 2, crear una imagen del contenedor 3, crear una imagen del balanceador y Dios guarde sean más. Y después tengo que levantar la imagen del contenedor 1, levantar la imagen del contenedor 2, o sea, levantar el contenedor en realidad, levantar el contenedor 3, levantar el contenedor del balanceador, cambiar las configuraciones del balanceador para que encuentre los IP de las máquinas que están detrás. Habría que hacer todo eso, es tedioso. Entonces, aquí es donde, ¿qué tal si hubiera una forma de que todo eso se pueda crear de manera más rápida con un simple comando y destruir con un simple comando? Bueno, voy a hacer un script que haga todo eso, un script de bash, un script de Python que haga todo eso. No es necesario. ¿Por qué? Porque Docker viene con una utilidad, dependiendo de la versión que usted instala, que se llama Docker Compose. Bien, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es Docker Compose? Al final, toda esta parte de acá, yo la puedo crear en un solo archivo, como lo vemos acá a la izquierda. Bien, aquí se ve muy pequeño, pero era para que se sepan cómo se vería un Docker Compose. Vamos a explicarlo en Visual Studio Code. Bien, aquí en Visual Studio Code vamos a destruir todo este ambiente que tenemos ahorita. Vamos a destruirlo todo.
en Docker se pueden anidar comandos. ¿Qué quiere decir comandos? Anidar, que yo puedo poner varios comandos que uno depende de otro. Por ejemplo, si yo hago docker ps -q, nótese que él me va a traer solamente los id. Docker ps solamente me va a traer los id de los diferentes contenedores que yo tengo creados, solo los id. Yo puedo tomar esta lista de id que está aquí y decirle que los mate todos. Entonces yo lo que hago es anidar comandos. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner aquí docker stop. ¿Qué va a detener? En vez de decirle id por id de lo que tiene que detener, yo le digo, le paso la lista de comandos de esta forma. Le pongo signo de dólar y entre paréntesis. Y dentro el comando que va a extraer la lista. Entonces él va a extraer la lista y va a detener cada uno dentro de la lista. Vamos a hacerlo. Ahí los detuvo. Bien, el que detenga el contenedor es un stop. No quiere decir que el contenedor no esté creado ahí en un segundo plano. No está creado, nada más que está inactivo, está detenido. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Porque si yo hago docker ps -qa, que es la manera de encontrarlos, ¿verdad? Muéstrame todo hasta el Q me va a decir los que están funcionando, que en este caso ya no hay nadie porque los detuve todo, ¿ves? Ya no aparece nadie. Pero el QA me dice no solo los que están detenidos, digo, no solo los que están corriendo, sino que me menciona también los que están detenidos, ¿ves? Y hay un montón, ¿lo ven? Entonces lo que yo voy a hacer es detener -QA y vamos a anidar otra vez docker rm, que los elimine. Elimíname todos los contenedores, ¿verdad? RM es remove, remover los contenedores. Ya ahí los tiene que haber removido. Vamos a ver, ya no hay ninguno. Ahora, el que remueva el contenedor no quiere decir que también remueva la imagen que creé sigue allí. Por ejemplo, si yo hago docker images, ven, aquí todavía aparecen las imágenes. Ya yo no las quiero, yo quiero eliminar esas imágenes. Entonces ahora yo hago un RM, pero de image. Entonces le digo docker rm y le pongo aquí Nginx 1, ya se va. Nginx 2, ya se va. Nginx 3, ya se va. Y Nginx LB, y ya se va. Si yo hago docker images, ya no aparecen ya no aparece Nginx 1, ni Nginx 2, ni Nginx LB, ¿verdad? Estamos limpios. Ya se notó que no hay ninguna imagen. Bien. Volvemos a lo que es Docker Compose. Cuando nosotros vamos a crear Docker Compose, el Docker Compose se crea a través de otro archivo que se llama Docker Compose YAML, que es este que está aquí, docker-compose.yml o YAML, que le llamamos nosotros, ¿verdad? Docker YAML, Docker Compose YAML. Entonces, cuando siempre se crea con un Docker Compose YAML, ese es como el default. Igual que pasa con Dockerfile, el default es Dockerfile. No quiere decir que yo no pueda poner nombre, porque yo puedo tener varios compose. Entonces yo puedo poner otros nombres, pero yo tendría que especificar los nombres del archivo cuando voy a correr compose. Si yo uso estos default, pues como les dije yo anteriormente, no tengo que identificar archivos, solamente le digo que corra el Docker Compose y él va a buscar el default, que es este. Ya vamos a ver a qué me refiero con eso. Bien, ¿qué es lo que tiene el Docker YAML? El Docker YAML, bueno, hay varias versiones. La que estoy corriendo yo ahorita es la 3.8. Yo le identifico el tipo de versión. ¿Por qué es importante la versión? Porque dependiendo de la versión los parámetros podrían cambiar, ¿verdad? Que vamos a usar acá adentro. Entonces, cada uno de esos servidorcillos que teníamos en Nginx 1, Nginx 2, Nginx 3 y el B, esos son servicios, porque brindan algún servicio, se llaman servicios. Por ejemplo, los tres primeros Nginx brindan servicios de HTTP con Nginx, ¿se acuerdan? Y el balanceador brinda un servicio a través del 80, que es el servicio que vamos a usar para el proxy pass, el reverse proxy, que es el balanceador. Por lo tanto son servicios. Entonces que yo voy a levantar servicios, entonces yo identifico aquí services 2 puntos. Seguido vamos a empezar a crear cada uno de los servicios. Por lo tanto vamos a ponerle nombre a cada uno. El primer servicio, Nginx 1, ese es su nombre.
El segundo servicio, Nginx 2. El tercer servicio, Nginx 3. El último servicio vamos a llamarlo Load Balancer. Y ya no hay más servicios, ¿verdad? Esto de network ya lo voy a explicar. Bien, con eso ya creo los servicios. Ahora viene cómo se van a crear esos servicios, a partir de quién. ¿Se acuerda que cada servicio de esos se creaba a partir de un Dockerfile? Bueno, aquí yo le digo, vas a usar el build, o sea, el build, ¿se acuerdan que era el comando de Docker para crear la imagen? Bueno, aquí le estoy identificando build, que es vas a crear la imagen. ¿En qué contexto? Es decir, ¿dónde están los archivos de configuración? ¿Se acuerda del punto que yo ponía al final? Ese es el contexto. Bueno, aquí está, contexto punto. Aquí está el puntito, nomás que no se ve. ¿Qué archivo para crear Nginx 1? El que dice Dockerfile. ¿Ve? Entonces, para crear Nginx 2, lo mismo. El build, el contexto, pero el archivo es Dockerfile 2. Para Nginx 3, el archivo es Dockerfile 3. Para el archivo de balanceadores, Dockerfiles LB. ¿Estamos? Entonces, más o menos es la sintaxis. No tienen que recordarse todo, como le dije. Ustedes pueden irse a los sitios de Docker Compose, de Dockerfile, y ahí van a encontrar todos los comandos. Eso es algo que no le he mencionado. Por ejemplo, si ustedes quieren entender un poco más de esto, podemos irnos. Vamos a salir de aquí un momentito. Y yo puedo poner aquí, por ejemplo, si yo pongo simple y sencillamente Dockerfile, me va a mandar a las configuraciones, aquí a los references, es lo primero que encuentro de Dockerfile. Entonces aquí están los diferentes comandos, ¿ve? Aquí está el cmd, aquí está el copy, aquí está el expose, aquí está el front, y hay otro montón más de comandos. Y si ustedes le dan clic aquí, le da mayor información de ellos. Copy, entonces te da información más del copy. Por si ustedes quieren, ya sé cuando se crean imágenes de contenedores mucho más personalizadas, digamos. Entonces aquí usted entiende cómo copiar. Yo copié archivo, pero puedo copiar folder. ¿Cómo se copia un folder? Entonces vengo aquí. Entonces este es el Dockerfile. Igual yo puedo poner aquí Docker Compose. Escribo así, Compose. Docker Compose, y cuando yo entro, ven, lo primero que aparece es Docker Compose, y aquí está toda la documentación sobre Docker Compose, cómo instalarlo, el tema de los plugins, y por aquí está el Quick Start, que es para empezar a leer, ¿verdad? Y cómo se conforman cómo se usa el Docker. Entonces aquí hay mucha información sobre, hay que leer bastante, sí, hay que leer un montón. Entonces está en todo este tema de Docker. No sé si la documentación realmente está en español, pero al final, como dice uno, si uno no aprende inglés en esta línea de trabajo, se muere uno de hambre. Entonces, por lo menos a leer. Y aquí están instrucciones sobre el tema de Docker Compose. Entonces usted puede encontrar más información allí. Bien, volvemos al código. Entonces, si se dan cuenta, este archivo es para crear todo eso que hicimos a mano, lo va a crear de un solo. Y aquí yo le especifico cómo se van a crear, a partir de qué archivos y los nombres. Bien, todo muy bonito. ¿Qué es esto de network? ¿Se acuerdan que yo tengo mi ecosistema de Docker, ¿verdad? Tengo un ecosistema en mi máquina de Docker, ahí tiene su propia red. ¿Se acuerdan que yo le dije a ustedes que si yo no especifico, que ellos tienen como un switch interno, como un pequeño switch, pero es un switch tonto? Entonces, si a nivel físico es como un switch tonto que maneja como ese dominio de broadcast que hablamos una vez en la parte de networking. Entonces, como es un switch tonto, ¿verdad? Más es como un hop. Un hop al final es un switch. Perdón, discúlpenme. Un hop al final es un bridge, es un puente. ¿Se acuerdan que era un dispositivo puente que lo expliqué en la clase de networking? Bueno, al final es como un hop. Entonces, en ese hub yo conecto en ese ecosistema de Docker, donde yo tengo ese hub que es un hub que va a conectar como los diferentes contenedores para que se puedan ver entre ellos a lo interno de esa red. Y que hay uno que es el default. Pero cuando yo uso Docker Compose, yo puedo usar varios compose para varios ambientes. Y yo no quiero que todos usen el mismo hub default, el mismo bridge.
a pesar de que todos van a tener IP diferentes, porque de repente no quiero que cierto grupo o cierto ambiente se vea con el otro. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en ese caso en una red física? Consigo otro hub, consigo otro switch, en este caso otro bridge. Consigo otro bridge y conecto las máquinas de ese nuevo ambiente a ese bridge. Entonces, esto de network está haciendo eso. Yo voy a crear un nuevo switch. ¿Dónde lo creo? Aquí abajo. ¿Ve? Lo puse aquí al final. Entonces yo le digo, voy a crear una red nueva. La red tiene que tener un nombre, ese switch, para identificarlo. Entonces yo le puse aquí que se llama Nginx Network, porque voy a probar cosas de Nginx. ¿Qué tipo de equipo es? Es un bridge. Entonces voy a usar un driver de bridge. Es un bridge. Entonces aquí estoy creando un bridge. Un bridge que tiene un nombre que se llama Nginx Network. Entonces, ok, voy a conectar todos estos servidorcillos, todos estos balanceadores y contenedores. Voy a conectarlos todos juntos al switch porque todos son parte de un sistema. Entonces ahí es donde yo le digo a qué switch van conectados. Entonces le digo network, esta, que es la que crea aquí. ¿No ven? Entonces a todos tienen lo mismo, ¿se fijan? Todos están literal, esto es como si fuera el cable. Como es una red virtual, esto es como si fuera el cable de red. Entonces yo estoy conectando el cable de red a este switch. Eso es lo que estoy haciendo, a este bridge. ¿Por qué bridge? Porque ya les dije, es como tonto. Entonces simplemente es un dominio de broadcast. Ahí estoy conectándolo a todos ahí. Bien. Ahora vamos a ver cómo se corre el Compose. Ya habiéndole explicado todo este tema de cómo se crea el Nginx. Otra cosa importante, se me fue a explicarle de aquí, era esta parte que dice aquí depends on. Vean que en el balanceador, a diferencia de los demás, en el balanceador igual yo tengo el Dockerify que es el B, pero yo agrego esto que es port, y en realidad esta es la parte cuando se acuerdan cuando yo hacía el "-p", que ponía docker run "-p" para decir que el puerto del contenedor se exportara en mi máquina, ¿verdad? Para yo poder verlo con localhost o con un IP de mi máquina. Entonces es esta instrucción que está aquí, es eso mismo. Y esto que dice depends on es porque yo no quiero levantar el balanceador hasta que él no haya levantado primero los contenedores con Nginx. Entonces este depends on quiere decir eso. Esto, su creación depende de que estos estén creados y corriendo. ¿Está bien? Bien. Importante. Vean que cada contenedor tiene un nombre cuando hacemos el compose, ¿verdad? Cada contenedor tiene un nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ellos levanten, dependiendo de si yo tengo otros ambientes previamente creados, los IPs van a cambiar. No solo eso, sino que como yo estoy creando una red nueva, un switch nuevo, ese switch no solamente es el switch, también la subred cambia. Él va a crear una subred nueva. Entonces, ¿qué significa eso? Que mi balanceador, ¿se acuerdan que en el archivo de configuración que está aquí, yo tengo fijo los IPs, los hice a mano, que yo iba creando con el Docker? Cada vez que corría el Docker run, él le asignaba un IP a los servidores de Nginx y yo tenía que agarrar ese IP y meterlo en este archivo para meter esos servidores o esos pequeños contenedores en el pool del balanceador, ¿se acuerdan? Bueno, resulta que como ahora mi subred va a cambiar y yo no sé qué subred le va a poner, mis engines se van a tener IPs nuevos y yo no sé cuáles IPs son. No, y yo estoy creando todo con un solo archivo que es el Docker Compose. No puedo yo estar creando una parte y después, ¿cómo hago con el Compose? Porque crearía mis instancias, ellas tendrían los IP, yo tendría que revisar los IP, yo tendría que venir a cambiar archivos de configuración del LB y volver a correr el Compose, y posiblemente el Compose me cambie los IP de nuevo. Entonces nunca voy a lograr que el balanceador se conecte a las máquinas, a los servidorcillos o los contenedores con Nginx, porque tengo eso del huevo y la gallina de quién cambia primero, los IPs
o el archivo este, ¿verdad? Entonces, como el engine, ya vieron que en Compose yo le estoy diciendo que le ponga nombre a las máquinas, entonces yo le voy a poner en este pool que ya no las llame por IP, sino por nombre, como si fueran un nombre de dominio, que es un dominio interno dentro de esa red. Entonces yo le voy a decir que el primero aquí es Nginx 1. Le voy a decir aquí que el segundo lo llame por Nginx 2. Eso es porque lo estoy haciendo con Compose, ¿verdad? Y Compose ya le pone nombre a las máquinas, lo que lo hace más sencillo. Nginx 3. Ya con eso, no importa qué IP le ponga a las máquinas, él siempre la va a llamar por el nombre, independientemente de su IP, y las va a encontrar. Entonces vamos a salvar todo esto. Bien, ahora vamos a correr nuestro Compose para que cree todo eso. Importante de nuevo, si yo hago docker images, como le dije, no hay imagen de Nginx 1, ni de Nginx 2, ni de Nginx 3, ni del balanceador. No hay ninguna. Bien, ahora, ¿cómo se corre el Compose? Sencillito. Docker, Compose, y le voy a decir levántalo, que en este caso es app. Yo le puedo poner la opción "-d" para que él levante todo en el segundo plano, pero por cuestiones didácticas yo creo que todo se vea en pantalla. Entonces vamos a quitarle "-d" para que ustedes vean qué es lo que él hace. Él va a crear cada una de las imágenes con lo que yo le pase en el Docker Compose. Va a crear el switch, el bridge, ¿verdad? Y va a crear una subred nueva, un IP, una CIDR. ¿Se acuerdan de las clases de red? Un CIDR, que es todo el rango de IP nuevo. Y no solo los va a crear esas imágenes, sino que después que las crea, las va a levantar, las va a correr. Vamos a ver cómo funciona. Docker Compose App y vamos para arriba. Entonces no se ve, ahí está, él baja todo, empieza a crear todas las imágenes y todo lo demás. Vamos a abrir otra ventanita acá. Levantemos, creamos otra ventanita, esta que está aquí. Vamos a limpiarla primero y vamos a ver las imágenes. Docker Images, y nótese que él creó aquí el Nginx 1 y creó el Nginx 2 y creó el Nginx 3. Pero a esas imágenes vean que él le puso un prefix, y ese prefix lo llamó Docker. ¿Ven? Todas tienen ese Docker al comienzo. El prefix que él le puso en las imágenes, ¿verdad? Si ahora yo hago un Docker PS, ¿ves? Aquí están nuestras imágenes creadas. Entonces, aquí están todas nuestras imágenes. Si yo ahora voy y me conecto al balanceador, que en este caso exportó el 80 al 80, ya él tiene que haber conectado el balanceador a las diferentes imágenes, a los diferentes engines que están atrás. Vamos a ver si es cierto. Yo me voy aquí, yo hago localhost, yo hago refresh, y nótese que ahora ya no responde como las anteriores, que era la red 172.17, ¿se acuerdan? Es más, vamos a ver aquí que aquí están en caché. ¿Se acuerdan que antes eran las 17? Ahora nótese que él creó una subred nueva que es la 18 y ya conectó las máquinas. Vean, a una le puso el 3, a otra le puso el 4 y a otra le puso 2. Estos son mis Nginx que están detrás. 2, 3, 4, 2, 3, 4. Y aplica igual el round robin. Ahora, estas ya no existen. Si de hecho le hago refresh, las 17 las habíamos eliminado, ¿se acuerdan? Entonces vea que ahí se quedó buscando, no las encuentra. Pero si yo pongo ahora las 18.0.2.2, ven, aquí aparecen las siguientes redes. Y así pasan con todas las demás. Aquí sería la 18.3 en vez de 17. Y así. Y al final ven que ya tenemos todo nuestro balanceador creado con solo un comando. Crea todo nuevo. Ya no lo necesito, ya no lo ocupo. Bueno, como aquí está tirado sobre la terminal, yo le puedo hacer control C y todo se muere. ¿Ven? Entonces, si se fijan,
Los Docker Image se conservan, pero los contenedores en sí ya no están. Ahora, yo puedo levantarlo en segundo plano. Sí. Docker Compose -D. ¿Ve? Entonces ya él vuelve y dice, como ya las imágenes están creadas, él simplemente las levantó. Entonces muy rápido. Entonces dice, ok, ya se levantó esta, se levantó esta, se levantó esta y se levantó el balanceador. Ahora yo me voy de nuevo acá y le doy refresh a localhost, ¿verdad? Estoy en localhost, le doy refresh. Y nótese que ahí siguen estando la 2, la 4, la 3. Bueno, aquí no tiene el orden, pero igual hace un round robin de las 3, es lo importante. ¿Okay? Ahora yo quiero detenerlo, como está en segundo plano. Vámonos aquí. Yo quiero detenerlo. Yo lo que hago es que le pongo Docker Compose Down. Y el Docker Compose Down empieza a matar cada uno de los contenedores. Y ahí los bajo lo ven. Se remove it. Entonces, ¿qué pasa? Que si ya yo me voy acá, ya él tiene que haber detenido el ambiente. Refresh. ¿Ven? Ya no existe. Le voy aquí al 18.2. Ahí se quedó haciendo vueltas la cosita esta. Y ven, ya no existe. Entonces es una manera de matarlo. Entonces así es como trabaja Docker Compose. Entonces yo puedo crear ambientes complejos y que se levanten y se bajen de un solo. Vuelvo y repito, cuando ya uno va a ambiente productivo, yo puedo hacer esto y puedo montarlo en un servidor. Sí, yo puedo hacerlo así, pero no es como lo más eficiente. Es como que yo levante una máquina allí o una instancia en la nube de AWS y yo pongo Docker y configuro estas cosas en Docker y levanto, pero ya se acuerdan que es medio disruptivo, que hace cambio de configuración y demás. Con Docker Compose ya no es tan disruptivo, pero todavía sigue siéndolo en cierto grado. Entonces no es como la tecnología para un ambiente productivo, digamos, para una empresa que está brindando un servicio. No es como la tecnología adecuada. Esto, vuelvo a repito, es como hoy lo que se buscó es la parte didáctica, ¿verdad? Hoy lo que vimos fue esa parte didáctica de cómo levantar balanceadores, de qué es un balanceador, pero no es como lo más adecuado. Bueno, muchachos, entonces hoy creo que vamos a seguir con este tema de contenedores por un buen rato. Vamos a verlo así de manera granular como hicimos hoy, que nos enfocamos en balancear cargas con contenedores y verlo a nivel de Docker, porque lo que queremos reforzar es que ustedes entiendan cómo se maneja Docker Compose, pero lo más importante no es Docker. Lo más importante es que entiendan el concepto de manejo de contenedores, ¿verdad? Tengan el fundamento de manejo de contenedores. Y cuando hablo de fundamentos de contenedores es que aprendan a cómo se orquestan los contenedores, cómo se levantan, cómo mueren, cómo se replican, cómo se balancean las cargas entre ellos, ¿verdad? Para hacer sistemas que al final sean resilientes, es decir, sistemas que siempre estén disponibles, de alta disponibilidad, sistemas que se recuperen solo, sistemas que sean resilientes. No solamente es un tema de disponibilidad, es un tema de performance. Es decir, que estos equipos siempre mantengan su tiempo de respuesta, un tiempo de respuesta aceptable. Entonces, todas estas cosillas que vamos a ir viendo es como para reforzar esos conceptos. Ya cuando entremos a temas como Kubernetes, como ECS, como Container Apps que manejan contenedores y esto, ya ustedes van a tener los fundamentos necesarios como para saber cómo hacemos de esos sistemas que sean resilientes. Cada uno tiene sus características, su forma de hacerlo, pero una vez ustedes tengan el concepto se van a dar cuenta de que los demás es más herramientas. O sea, usted ya sabe construir estos ambientes, como construir un edificio, como construir casas,
pero lo que le van a cambiar con esta tecnología es las herramientas, digamos. Entonces le van a dar una pala nueva, le van a dar un rastrillo nuevo, le van a dar una máquina para hacer concreto, pero ese es el cambio de herramienta. Pero el concepto de cómo construir bien esto ladrillo a ladrillo es lo que estamos viendo ahorita, muchachos. Nos vemos en las siguientes clases. Las siguientes clases, y en clases, está bien dicho, porque al final van a ser todavía mucho más. Gracias.